a todos los que están presentes. Sé que es temprano en la mañana, sé que en distintos horarios me estaba llamando una hermanita hace ratito desde, desde México y eran ya allá a las 5 de la mañana, así que me imagino el esfuerzo que está haciendo por estar aquí con nosotros y Dios les bendiga a todos por amar tanto la palabra y por querer juntos edificarnos. Vamos a continuar con el tema, la segunda parte acerca de los falsos profetas. De eso vamos a estar hablando. Solo para recordar, estuvimos mirando las advertencias de nuestro Señor Jesucristo, la advertencia de Jesús de los falsos maestros, allí en Mateo 24:24. También estuvimos mirando la evaluación de Jeremías, en Jeremías 5, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. También estuvimos mirando la advertencia del apóstol Pablo con los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto, y allí también vimos que de entre vosotros mismos el origen de la apostasía, por lo menos allí iba a comenzar el cisma, iba a comenzar desde dentro de la misma iglesia, de los líderes, de los ancianos de la iglesia en Éfeso, iba a comenzar la falsa enseñanza. Y también terminamos enfocándonos en Primera de Timoteo 4, mirando también la advertencia del Espíritu Santo. ¿Cuál es la advertencia del Espíritu Santo? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. De eso hemos mirado hasta el momento y hoy día vamos a continuar con Segunda de Corintios. Allí vamos a estar trabajando en este primer texto, Segunda de Corintios capítulo 11. Y mire por favor, versículo 3 primero, mire por favor allí, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3, versículo 4, y también vamos a estar leyendo versículo 13, 14 y 15. ¿Ok? Dice Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, note eso, bien lo toleráis, bien lo toleráis. Recordemos el contexto de Segunda de Corintios. Recuerde que es una carta muy autobiográfica donde Pablo defiende su ministerio, y aquí ya en el capítulo 10 y en el capítulo 11 va a dar duras reprimendas a la iglesia corinta por dejar lo que Pablo va a llamar los grandes apóstoles. En el versículo 5 va a hablar de los grandes apóstoles, va a hablar en el versículo 13 de los grandes apóstoles, hombres inescrupulosos que llegaron a la iglesia de Corinto haciéndose pasar por verdaderos, por verdaderos apóstoles, por verdaderos siervos de Dios. Pero aquí está el punto: son engañadores, así como la serpiente engañó a Eva. Pablo va al Génesis, Pablo va al origen de todo, y Pablo dice, así como la serpiente fue astuta y engañó a Eva, todavía la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás quiere seguir engañando, quiere seguir engañando. Y quiere engañar nuestros sentidos, quiere engañar nuestra vida, nuestra mente y corazón.
para ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, mire conmigo ahora, entendiendo que el enemigo que está atacando a la humanidad desde el huerto del Edén, el enemigo que ha querido engañarnos desde el principio de los tiempos, todavía sigue operando, trabajando, desviando, todavía sigue engañando. Y va a decir allí en versículo 13, apuntando a estos engañadores en específico, Pablo va a decir, porque estos que han entrado, según versículo 4, a predicar otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, estos que han entrado son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nótelo bien. Primera gran conclusión que podemos observar aquí en Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15, Satanás tiene sus obreros. Satanás tiene sus mensajeros. Ya en el tiempo de Pablo había algunos hombres que se hacían llamar como apóstoles de Cristo. Imagínense, en el tiempo de los apóstoles originales, ya habían personas que se hacían llamar apóstoles y querían desviar la fe, el mensaje, obreros fraudulentos, hacen obra, dice Pablo. Sí, son obreros, trabajan, pero trabajan en fraude, trabajan en mentira, trabajan en falsa doctrina, se disfrazan, dice. Dan la apariencia de siervos de Dios, dan la apariencia de ser hombres rectos, correctos con la doctrina, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Alguien dijo por allí una frase que me gustó mucho y es muy didáctica, jocosa a la vez, porque el diablo no va a venir delante de ti con un traje rojo, un tridente, unos cuernos, y va a decir, hola, soy el diablo, sígueme para que nos vamos al infierno. El diablo no va a hacer eso, ¿cierto? No va a ir a decirte, hola, soy el diablo, ven, sígueme y nos vamos a perder. Pero la estrategia que ha elegido el enemigo es sofisticada, casi la verdad. Se presentan como siervo de Dios, camisita, corbatita, la Biblia bajo el brazo, que Dios te bendiga, hermanito, usando lenguaje espiritual, hablando de la Biblia, hablando de la palabra de Dios, pero tergiversando el mensaje, pero no predicándote toda la verdad. Y así el enemigo está engañando. Satanás tiene sus obreros hoy en día, hermanito. Te lo digo mejor, Satanás tiene sus iglesias hoy en día. ¿Sí? Y no estoy hablando de la iglesia de Satanás. No, no estoy hablando acerca de la iglesia de Satanás, porque hoy en día algunos son tan osados para pensar o hablar de la iglesia de Satanás. No, estoy hablando de que algunos dicen ser de la iglesia cristiana, que algunos dicen que creen en Cristo, algunos dicen que hablan de Cristo, pero al final, su mensaje no es el mensaje correcto. Por eso estamos haciendo esta lección en estas semanas para advertir,
para prepararnos. Pablo va a decir en versículo 14, no es maravilla, cuidado, cuidado, no es maravilla que hayan obreros fraudulentos, no es maravilla que hayan falsos apóstoles, que algunos se disfracen como siervos verdaderos, si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, el mismo diablo se disfraza como un mensajero de luz, de justicia. El mismo diablo es tan sucio y perverso que ha engañado a la gente, que ha engañado a la gente. Es inevitable para mí pensar, por ejemplo, en el origen de la iglesia mormona. ¿Se acuerda que decían ellos que se le apareció el ángel Moroni y que le dijo a José Smith que no estaba la verdad revelada y que necesitaba conocer unas nuevas tablas de oro? Y así se le presentó un ángel. ¿Quién será ese ángel? La Biblia nunca ha hablado del ángel Moroni, pero ellos creen que es un ángel de Dios. Y así se fundó una iglesia basada en la revelación supuestamente de un ángel de luz. Y así muchas sectas, muchas denominaciones, muchos grupos religiosos han sido formados por falsas revelaciones, por falsos sueños, por falsas visiones. El mismo diablo disfrazándose como ángel de luz, el mismo diablo tomando la apariencia de estas cosas para desviar a la gente, cuando lo único que la gente tenía que seguir era la palabra. Nada más. Si el mismo diablo se disfraza como ángel de luz, hermanito, va a decir versículo 15, no es extraño. Si también sus ministros, sus siervos, sus mensajeros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mucha atención, mucho cuidado, mis hermanitos. Pongamos atención, no porque una persona venga con la Biblia, no porque incluso yo o cualquier predicador del Evangelio ande con la Biblia, te diga Dios te bendiga, te cite texto bíblico, significa que es un siervo de Dios, que es un mensajero de la luz. ¿Dónde debemos preocuparnos nosotros? ¿Dónde debemos estar mirando y observando? En la palabra. Allí realmente se ve el testimonio. Ahí realmente se ve dónde está. Realmente allí se ve dónde está la verdad. En la palabra, en el mensaje. El mismo diablo hoy en día nos engaña, haciéndose pasar como un siervo de la luz, como un ángel de luz, pero realmente su fin es condenarnos, desviarnos, hacernos creer mentira. Recuerde que Satanás es padre de mentira y desde el principio de los tiempos el diablo ha querido que creamos a la mentira. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos prepararnos para esto? Y me gustaría ir a un pasaje. Es, es muy bueno este pasaje, hermanito, de verdad, que ojalá lo marques en tu Biblia, allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 13. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Deuteronomio capítulo 13, porque los israelitas, los judíos tenían una prueba infalible para saber quién era un falso profeta o un profeta verdadero. Ellos tenían clarito, clarito, cómo saber, cómo enfrentar a aquel que venía delante de ellos. Y quiero compartirte este consejo que nos puede ser muy útil, que fue muy útil para Israel en el Antiguo Testamento y que puede ser muy útil este consejo para nosotros hoy en día. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1
al versículo 5. Mire qué increíble, qué actual, aunque se escribió miles de años antes, pero nos puede servir a nosotros hoy. Dice Deuteronomio 13, versículo 1, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Dice Moisés, puede levantarse. Sí, es cierto. Puede levantarse alguien que anuncie profecía, algún profeta, dice, en el tiempo de Moisés, puede alguien levantarse que tuvo un sueño, que tuvo una revelación, que anunciar una señal, va a pasar esto. ¿Y sabe qué, hermano? Y pasó. Y todos se sorprenden. Oh, lo que dijo este profeta se cumplió. Oh, mira lo que dijo. Y muchos dicen, ah, es de Dios. Mira, si lo que dijo se cumplió, entonces significa que es de Dios. ¿Y sabe qué? Moisés te diría, no, no porque el profeta haya dicho algo y se cumpla, no es señal que es de Dios. Mira lo que estoy diciendo. Está allí, Deuteronomio 13. ¿Qué sabiduría? Porque a veces nosotros pensamos, creemos, tal persona dijo esto, tal adivinador, tal persona dijo esto otro, esto debe ser de Dios. Sí, esto debe ser de Dios. Esto es divino, esto es revelado. ¿Cómo esta persona supo lo que iba a pasar? Cuidado, hermanito, las adivinaciones son abominación delante de Jehová. Dios nunca ha querido que su pueblo sepa el futuro. Cuidado con esos que andan engañando por ahí, adivinando cosas, mostrando el futuro, diciendo señales, si va a pasar esto, si va a pasar aquello. Cuidado, incluso si se cumpliere, versículo 2, lo que este hombre dijo. Cuidado, no es señal que es de Dios que se cumpla la señal o que se cumpla el prodigio o el sueño. ¿Dónde debemos fijarnos nosotros? ¿En la señal que se cumplió? Moisés dice, no, no, hermanito. No hay que fijarse en la profecía, no hay que fijarse en el sueño, no hay que fijarse en el cumplimiento. Dice Moisés, fíjate en su mensaje. ¿Qué predica él? ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Qué decía este hombre? Vamos en pos de dioses ajenos. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. ¿Dónde hay que preocuparse, hermano? La persona puede hablar muy bonito. La persona puede ser muy convincente. Puede ser muy famosa.
No, mira, si este hermano es conferencista, es conocido. No, mira, si dan sus mensajes por televisión. No, mira, si miles de personas le siguen. Moisés te diría, no darás oído a tal predicador, a tal profeta, a tal siervo. ¿Dónde debes fijarte? En el mensaje que predica. Esto debe ser una advertencia, hermano. Hay que tener cuidado con lo que comemos. Hay que tener cuidado con lo que estudiamos. No todo mensaje, no todo libro, no todo estudio es de Dios, hermano. Tenemos que aprender a discernir los espíritus. Tenemos que aprender a darnos cuenta qué es lo de Dios o no es de Dios. Hermano, pueden ser miembros de la iglesia de Cristo o no miembros de la iglesia de Cristo. Y tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Hay que tener cuidado. Hasta el enemigo se disfraza como ángel de luz. Hay que mirar lo que se está diciendo, lo que se está enseñando. Muchos hoy en día, falsos predicadores, enseñan opiniones, enseñan en los yo creo, los que a mí me parece, doctrinas humanas, argumentos humanos, tradiciones humanas, y mucha gente cree, es que como lo dijo el hermano, entonces es de Dios. Cuidado. Estamos diciendo, estoy predicando, están anunciando la verdad, porque si lo que yo digo es mentira, entonces soy un falso profeta. Si lo que usted dice o lo que usted cree o usted escucha no tiene asidero con la palabra de Dios, entonces, cuidado, dice el versículo 3, no darás oído. No importa que la señal se cumpla, no importa de que el sueño sea real, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Note esa frase. ¿Por qué Dios está probando? Porque el Señor quiere ver realmente cuánto amamos su palabra, el Señor realmente quiere ver cuán firme estamos, el Señor quiere ver realmente cuán preocupado, cuán comprometido estamos con su verdad. Dios quiere ver realmente si le amamos. ¿Cuánta gente hoy en día cree el mensaje sin siquiera probarlo? No hay esa actitud de los bereanos que eran más nobles, los bereanos que escudriñaron la escritura, los bereanos que querían saber si estas cosas eran así. Probaron a Pablo para ver que lo que Pablo predicaba era la verdad de Dios o no era la verdad de Dios. Nos hace falta el espíritu de los bereanos hoy en día en las iglesias. Mucha doctrina falsa, mucho pensamiento humano, mucha tradición de hombre, muchas cosas de acuerdo a los sentires y los pareceres de hombre y poca sustancia con la palabra de Dios. Por eso él va a decir en verso 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Ahí está la seguridad del cristiano, la palabra de Dios. Escucharéis su voz. ¿Qué hacemos con este profeta? ¿Sabe lo que encuentro increíble? Lo que encuentro increíble aquí en versículo 5. Tal profeta en el antiguo Israel debía ser muerto. Debía ser muerto. Si una persona te enseñaba falsa doctrina y quería desviarte del camino verdadero, el Antiguo Testamento te decía, tiene que morir. Debe ser muerto. Pero sabes que eso no es lo que me preocupó. Porque mira solamente un poquito conmigo. Versículo 6. Mira el versículo 6. Porque a lo mejor no es un profeta, a lo mejor no es un soñador de sueño, un predicador, un conferencista. ¿Y qué pasa si tu hermano, dice versículo 6, qué pasa si tu hijo, qué pasa si tu hija, tu mujer, qué pasa si tu amigo íntimo, tu cercano, tu familiar, se desvía y predica falsa doctrina?
y quiere llevarte por el camino equivocado. ¿Sabes que el Antiguo Testamento decía también a él, dice versículo 9, lo matarás? ¿Cómo? ¿Así de serio es para Dios? Si está tu familia en el Antiguo Testamento, para que usted vea la gravedad del asunto, en el Antiguo Testamento, si tu familia, tu familiar, tu cercano, tu amigo íntimo, te enseñaba distinta doctrina, te decía, mira el mismo mensaje, versículo 6, vamos y sirvamos a dioses ajenos, vamos en pos de Baal, vamos en pos de Astarot, de Acera, de Milcom, de los dioses paganos. No darás oído a sus palabras y lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle. Esto es grave, hermano. Esto es serio. En el Antiguo Testamento era muy serio. Obviamente, y quiero que se entienda en la perspectiva correcta, no vamos a andar matando a personas hoy en día, y lo presentaba y lo enseñaba en la perspectiva de que fíjese la gravedad y la seriedad en el Antiguo Testamento, cuando una persona enseñaba o guiaba a otra en el error. Imagínese cuán serio era para Israel. Debe ser serio para nosotros. Debe ser importantísimo estar preocupado. ¿Dónde tengo que mirar entonces cuando alguien me enseña? ¿Dónde tengo que mirar entonces? ¿Dónde tengo que poner mi atención? En el mensaje que se predica. Mire por favor cómo lo dice Primera de Juan. Mire cómo lo dice. Ahora vamos a saltar al ejemplo nuevo testamentario. Ya vimos Deuteronomio 13, 1 al 5. Pero mira ahora en Primera de Juan, primera carta de Juan, casi al final de nuestras Biblias, versículo 1 al versículo 6. Allí también Juan nos va a dar una advertencia súper parecida. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 6, y nos va a decir el apóstol, el anciano: amados, versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, los del espíritu del anticristo, son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermano, hay espíritu de verdad, hay espíritu de error. Por eso mismo la advertencia de Juan es importantísima. No creáis a todo espíritu. Y cuando estamos hablando aquí de espíritu, tú tienes que preguntarte a qué se está refiriendo Juan. ¿A qué se está refiriendo Juan? Y debemos entender, por lo mismo que está explicando versículo 2, versículo 3, todo espíritu que confiesa o todo espíritu que no confiesa, estamos entendiendo que cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de enseñanza, de lo que ese espíritu enseña, lo que ese espíritu enseña. Es una enseñanza, nótelo bien. No creáis a todo enseñador, no creáis a todo hombre que trae un mensaje de parte de Dios.
cuidado, hay que probar los espíritus. ¿De dónde viene esta enseñanza? ¿De dónde proviene? ¿Proviene de Dios? ¿Proviene del error? Por eso mismo Juan nos invita a abrir nuestros ojos. Usted tiene derecho a probar los espíritus. Tiene derecho a probar las enseñanzas. Tiene derecho a probar a los enseñadores. Si realmente lo que enseñan es correcto. ¿Por qué? Va a decir versículo 1, ¿por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. Ya en el tiempo de Juan, wow, digo yo, si hace casi 2000 años atrás, dice que hay muchos ya en el tiempo de Juan. Recuerde que esta carta se escribió entre el año 90 a 100 después de Cristo. Por lo menos 60 años después de la muerte de Jesús, el anciano Juan escribió esto. Y si ya en ese tiempo habían muchos falsos profetas, imagínense ahora que ha pasado tanto tiempo, que ha pasado tanta agua bajo el puente, que se han formado tantas sectas y denominaciones. Juan va a decir, cuidado, porque el que no se apega a las enseñanzas verdaderas y correctas. En ese tiempo, algunos andaban diciendo que Jesucristo no había venido en carne, que Jesucristo era solamente un espíritu, y ya habían falsas enseñanzas del gnosticismo. Juan dice, el que enseña ese error, el que cree ese error en cuanto a la doctrina de Cristo, es anticristo. Eso, hermanito, es el anticristo. El anticristo no es un ser diabólico, maquiavélico, que va a venir, un líder mundial, que va a venir al final de los tiempos. No, si la película lo dice así, dicen algunos. No, 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 no. El anticristo no tiene nada que ver con eso. En la Biblia, el anticristo es cualquier persona que enseña contra la doctrina de Cristo. Cualquier persona que enseña contra Cristo. Recuerde el prefijo anti. Anti significa contra. O sea que esta persona está contra Cristo, contra la doctrina de Cristo, contra lo que Cristo dice. Cualquiera de nosotros puede ser anticristo si lo que enseñamos es en contra de la doctrina de Cristo. Por eso mismo Juan dice, ustedes piensan que viene, no, 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 no. Ya está presente en el tiempo de Juan. El anticristo, los anticristos, ya estaban presentes en el tiempo de Juan. Ya habían personas que estaban enseñando contra la doctrina verdadera. Ese es el anticristo. Ya en el primer siglo estaba presente y hoy en día pululan muchos que predican contra la doctrina verdadera de Cristo. Por eso Juan nos invita a abrir nuestros ojos. Pongan atención. Hay espíritu de verdad. Hay espíritu de error. Pongamos atención a lo que se nos enseña. Observemos y miremos el origen de lo que dicen. Cuidado, no todo siervo es de Dios. Cuidado, fíjate en su contexto doctrinal. Cuidado, hay muchas personas que pueden decirnos cosas buenas. Mira, tal autor es muy bueno. A veces hay hermanos que me dicen, te recomiendo este libro, hermanito. Súper bueno este libro. Y yo le pregunto de inmediato, disculpe que sea así, ¿es cristiano? ¿Es cristiano esa persona? No, pero es buenísimo, no, si dice la verdad de Dios. Y yo le digo, si esa persona no puede, no conoce la doctrina verdadera de la salvación, si no conoce el Evangelio, si no tiene el Espíritu Santo, ¿es fiable? ¿Es fiable ese autor, ese líder, ese escritor? Hay que discernir. Si él no puede encontrar la respuesta para ser salvo,
¿Cómo yo voy a confiar que sus escritos son 100% confiables? Cuidado, porque hay gente a veces que sigue los escritos de estos autores como que si fueran 100% confiables. Y yo digo, no, cuidado, no porque una persona sea erudito, no, es que estudió en la universidad de tanto, no, es que hizo esto, no, es que sabe griego, no es que sabe hebreo, puede saber lo que sea, puede saber hebreo bíblico, pero si la persona no llegó a la conclusión correcta, entonces algo está pasando aquí en su mente. ¿Por qué no entiende la verdad? ¿Por qué no entiende la verdad? Hay que tener cuidado, cuidado con eso. Yo no estoy diciendo que hay que quemar los libros, que no hay que leerlos, pero digo cuidado. Porque si ellos no llegaron a la conclusión correcta en cuanto a la salvación, si ellos no tienen el Espíritu Santo morando dentro de ellos, si ellos son escritores denominacionales o protestantes o de otra secta, cuidado. ¿Cómo yo puedo confiar que lo que me van a decir es correcto si ni siquiera ellos tienen la salvación, ni siquiera ellos han encontrado el camino de la verdad? Cuidado, digo yo. ¿Puedo leerlo? ¿Puedo usarlo de referencia? ¿Puedo tal vez, si quiere? Pero cuidado, porque ahí ya me dice, si sigo ciegamente, si sigo ciegamente a un ciego, ambos vamos a caer al hoyo, ¿cierto? Entonces yo creo que nosotros debemos estar atentos. Usted es más sabio que muchos hombres, manito. Se lo voy a decir así. Usted es más entendida, más entendido que muchos hombres por ahí que se andan proclamando profetas, pastores, escritores. Usted entiende mucho más de la verdad de Dios que muchos que andan por ahí escribiendo libros y siendo bestseller y siendo famosos escritores. Nosotros sabemos la doctrina de Dios y debemos perseverar en la doctrina de Dios y debemos cuidar la doctrina del Señor. Porque esto es importante, hermanito. Mire, por favor, ya casi vamos terminando, pero mire, por favor, segunda de Juan ahora, un poquito, avancemos un poquito nomás ahí, segunda de Juan, capítulo 1, versículo. Fíjese bien, vamos a leer desde el 7 al 11, por favor. Segunda de Juan, capítulo 1, tiene un solo capítulo, pero vamos a leer versículos 7 al 11, el mismo problema. El mismo problema nos muestra Juan. Y dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, ya en el tiempo de Juan, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, el mismo problema de primera de Juan. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Te das cuenta? La misma evaluación. Muchos engañadores han salido por el mundo. Ya en el tiempo de Juan, muchos falsos profetas, ya el espíritu del anticristo, el engañador y anticristo, ya estaba rondando y pululando por el mundo. Por eso la advertencia de Juan en versículo 8, mirad por vosotros, atentos, no pierdan el fruto de vuestro trabajo, reciban galardón completo. ¿Por qué? Porque tu salvación está expuesta, mi salvación está expuesta. Si estoy escuchando a falsos profetas, falsos maestros, falsos enseñadores, porque cualquiera, mira cómo lo dice Juan, cualquiera, el que tú creas que es grande o pequeño, poderoso o no poderoso en palabra,
erudito o no erudito, cualquiera, cuidado, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, hermano. No, si el hermanito es bueno, no, si yo no creo que el hermano esté desviado, no, si es de Dios, si es que lo que pasa es que está equivocadito, lo que pasa es que antes le enseñaron así, es que él viene de gente más antigua. Cuidado, hermano. Si lo que se te enseña no está en la palabra, si lo que se te enseña no está en la doctrina, esa persona no tiene a Dios, hermano. No tiene a Dios, simple. No tiene a Dios, no es de Dios, no tiene el respaldo de Dios. Cuidado, por muy espiritual que se haga, por muy cristiano que se haga, por muy miembro de la iglesia de Cristo que se crea, cuidado, no tiene a Dios. Cuidado, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo. Ahí está. No está hablando solo el que cree. Dice el que persevera. O sea, habla de constancia, habla de permanencia, habla de dedicación. El que se dedica a andar en el camino correcto, el que persevere en la doctrina de Cristo. Ese realmente es el que tiene la aprobación de Dios. Fíjate bien la filosofía de estos falsos maestros. ¿Cómo andan estos falsos maestros por el mundo, hermanito? Se meten de casa en casa, andan por ahí hurgueteando. Dice en 1 Timoteo, pasajes que vamos a estar leyendo en la próxima lección para ver el modus operandi de estos falsos profetas. Vienen a tu casa, tomemos una comidita, un tecito, un cafecito, y empiezan encubiertamente a meter su cizaña, su falsa doctrina, y al final contaminan, contaminan la fe de muchos. Por eso Juan dice, si alguien viene a tu casa, si alguien viene a ti y trae falsa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque al darle la bienvenida, al escuchar sus enseñanzas, al fomentar sus ministerios, al darle cabida y darle oído, entonces tú también estás participando de sus malas obras. No es solamente para el que predica el mensaje, es también para el que escucha. Cuidado, atención, ¿qué estoy escuchando yo? ¿Dónde estoy poniendo mi atención? ¿Cuánta gente hoy en día anda escuchando predicación en el televisor, de enlace o de otras canales o comunicaciones de sectas? ¿Cuántos hoy en día andan comprando los libritos de Watchtower? ¿Cuántos hoy en día andan aceptando literatura de sectas y denominaciones? Cuidado, porque al hacer eso, está fomentando su ministerio. Con ese dinero, ellos siguen imprimiendo su literatura, con esos aportes, con esa ayuda, con ese patrocinio. Ellos siguen levantando sus ministerios. Y al final voy a ser acusado de promotor, de patrocinador de la falsa doctrina. Cuidado, no es solo el que predica, sino también el que abre las puertas, también el que escucha, el que patrocina, el que colabora. Cuidado, el que recibe. Debemos poner atención. Juan nos dice, participa en sus malas obras. Participa en sus malas obras. Por muy cristiano que sea, o que pretenda ser, o que se crea, debemos poner atención. Porque el que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera, sí, ese sí, es el que tiene al Padre y al Hijo. ¿Quiénes son de Dios entonces? Los que andan en la doctrina de Dios. ¿Quiénes entonces no son de Dios? Los que no perseveran en la doctrina de Dios. Hoy día vimos entonces mucha atención, mucha atención. ¿Cómo podemos probar las enseñanzas? ¿Cómo podemos meditar muy bien en lo que se nos enseña? Dedíquese al estudio de la palabra. Tenga los ojos abiertos.
Dice en Primera de Juan 4, en Segunda de Juan capítulo 1, muchos falsos profetas, muchos falsos enseñadores han salido por el mundo ya en ese tiempo. Hoy día estamos llenos de falsos profetas. Hasta yo puedo ser un falso profeta, así lo digo, hasta yo puedo ser un falso profeta. Pero ¿cómo usted se protege? Con la palabra. ¿Cómo usted se protege? Aquí. Hermano Luis, ¿dónde está lo que usted dice? Hermano, ¿dónde está el libro, el capítulo, el versículo? Dígame, por favor. Yo quiero saber. ¿Dónde está su base textual para decir lo que dice? Y yo, con gentileza y amabilidad y humildad, tengo que mostrarle mis bases. De dónde digo lo que digo y por qué lo digo, porque de esa manera se protege usted y me protejo yo de no ser engañados, de no ser engañados. Porque el anticristo, los que andan contra Cristo, andan ya por el mundo e incluso están en medio nuestro, están en medio nuestro. Y por eso debemos poner mucha más atención. Así que les agradezco por su linda atención, les agradezco por esta preciosa oportunidad de estar frente a la palabra y muchas gracias por su dedicación, por su perseverancia y sigamos aprendiendo, sigamos escudriñando, sigamos conociendo más de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, se lo digo así de simple, hay más de 33.000 denominaciones por el mundo. Entonces, hay más de 33.000 caminos que dicen ser el verdadero, que se creen que son lo correcto, y por eso tú y yo debemos estar con los ojos abiertos, discerniendo la verdad o el error. Que Dios te bendiga.